Amante Padre Celestial, agradecemos tu bondad, tu misericordia hacia nosotros diariamente y todas las bendiciones que provees para nosotros y nuestros hijos, nuestras familias en todos lugares. También agradecemos altamente el trabajo que tu Espíritu Santo hace en nuestros corazones, así como en el de nuestros amados. Te pedimos que al venir esta noche a estudiar, traigamos mentes que están dispuestas a escuchar, a recibir el mensaje que tienes para nosotros y a ponerlo en práctica, no por nuestra propia fuerza, sino por lo que el Espíritu Santo sea permitido de que haga en nosotros. Tenemos que usar nuestra propia voluntad para hacer esa decisión y te pedimos que nos ayudes a hacerla constantemente. Gracias también, Señor, por aquellos que verán el video después. Te pedimos, Señor, que seas con ellos también y les ayudes a entender, a recibir y a poner en práctica en sus vidas diarias todo lo que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos pues con el repaso de los versículos de memoria, que es la segunda mitad o la mitad de nuestro estudio, de nuestra lista. Comienza con 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Luego viene 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Esa es 1 Corintios 15:26. Luego viene Habacuc 2:4. Es un libro del Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No vive del orgullo, no vive de la suficiencia propia, vive por la fe de Jesús, por la fe que Dios le dio a Jesús, ¿verdad? Y de él la recibimos nosotros. Luego Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros o pasaré por alto. Y la plaga no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Después viene otro más de Éxodo, pero esta vez de Éxodo 20. De los versículos 8 al 11 es el cuarto mandamiento. Y dice, acordarte has del sábado. Otras versiones dicen del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. De la misma manera que Él también puede santificarnos a nosotros. Es de la única forma que algún humano alguna vez llegará a ser santo, por medio de la obra de Dios en nosotros. Después de Éxodo 28 al 11, viene Romanos 5, 20 y 21. La ley, empero, entró para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Cristo Jesús, Señor nuestro. No en Cristo, sino por Cristo Jesús, Señor nuestro. Que algunas de esas preposiciones tengo que repasarlas, ¿verdad? Luego viene Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos nosotros curados.
Y el último que hemos agregado a la lista es de 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta. Ya vamos a hablar más de eso esta noche, ¿verdad? Pero ya sabemos que sin velo, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Otra de las versiones dice, en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Muy bien, repitámoslo una vez más, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, Dios no ha hecho excepción de personas, no dice esto es para esta sección aquí, pero para estos no existe, no. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Síganlo repasando, síganlo aprendiendo y pídanle al Espíritu Santo que les ayude para que esto se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Entonces estamos listos para pasar al libro. Estamos en el capítulo 33. Capítulo se titula El velo y la sombra. Comienza en la página 218. Habíamos estudiado ya la sección de sombra y realidad. Fue lo último que estudiamos la vez pasada. Y para que podamos entender entonces de aquí en adelante de qué era esto, vamos a hacer un repaso bien ligero en cuanto a los 5 puntos que presenta allí de comparación entre la sombra que ellos decidieron recibir porque no quisieron recibir la realidad que Dios les quería dar. Entonces, en el primer punto, la sombra fue que aunque ellos eran hijos de Dios por medio por medio de la fe en Cristo, podían ser un sacerdocio santo, pero no quisieron esa realidad, que terminaron recibiendo la sombra que era solamente la tribu de Aarón, la tribu de Leví, la familia de Aarón, los únicos que podían ser sacerdotes. Qué diferencia entre lo que Dios planeaba para ellos y lo que ellos decidieron, se rebelaron, y entonces eso fue todo lo que Dios pudo hacer en ellos. El punto número 2 nos muestra que en lugar de ser llevados al santuario celestial, como Dios quería y quiere para nosotros todavía, ellos se rebelaron y a cambio de eso, todo lo que tuvieron fue un santuario terrenal, hecho por las manos del hombre. El punto número 3 nos muestra que el trono de Dios en el santuario arriba es un trono viviente con movimiento que va y viene como relámpago. La sombra que ellos tuvieron fue la débil representación de su trono en la forma del arca. Esa caja que contenía los 10 mandamientos y que estaba en el segundo compartimento del santuario. Muy bella, muy adornada, muy fina, muy lujosa, pero no tenía casi comparación, no tiene comparación con el trono de Dios, que era lo que Dios quería que ellos pudieran experimentar. El punto número 4, Dios quería poner la ley, su carácter en sus corazones, en sus mentes. Pero ellos se rebelaron contra esa idea, dijeron lo que queremos es que todo lo que Jehová diga, nosotros lo haremos. Entonces, como resultado, tuvieron solamente la ley en tablas de piedra. Tablas que no podían hacer nada por ellos y que ellos todavía no las podían guardar, tuvieran todas las intenciones buenas que pudieran tener. Y la quinta comparación, en lugar del ministerio de la justicia de Dios en Cristo, recibieron el ministerio de la muerte. ¿Por qué? Bueno, vamos a estudiar de eso también esta noche, pero rápidamente les diré que la ley de Dios es vida cuando
le permitimos que sea puesta en nosotros, que sea vivida en nosotros, que llegue a ser parte nuestra por la motivación de amor hacia Dios, porque Él nos amó primero. Pero cuando no permitimos que lo haga así, la ley viene a ser un acusador nuestro, porque nos señala simplemente, aquí faltaste y aquí fallaste y esto tampoco lo hiciste y esto lo hiciste pero incompleto. Entonces llega a ser la administración de la muerte. Simplemente nos recuerda que todo lo que podemos sacar de ella es la perdición final. Entonces pasemos ahora a la sección que vamos a estudiar esta noche, con la cual vamos a empezar. Es en la página 221 y se titula El testimonio de Dios en la incredulidad. Era preferible que los judíos tuvieran la ley, aunque fuera como un testimonio en su contra, a que no la tuvieran en absoluto. Significaba para ellos una gran ventaja en todo respecto, el que se les hubiera confiado los oráculos de Dios. ¿Qué significa la palabra oráculos? Eso representan profecías y mensajes. Todo lo que ellos tenían, toda la información que Dios les había dado, la tenían los israelitas. Eso, aunque ellos no lo querían hacer, no se rebelaban contra ello, querían hacerlo ellos mismos, como ellos querían, no permitirle a Dios. Entonces llegó a ser un problema para ellos, una maldición para ellos, que lo que Dios quería era darles una bendición, pero aún contenerlos era una bendición. ¿Por qué? Después de donde dice allí Romanos 3:2, por favor subrayen las próximas dos líneas que dice, es preferible que esté presente la ley y reprenda nuestros pecados, señalando el camino de justicia, que estar enteramente sin ella. Claro que al final, si la rechazamos hasta el fin, pues aunque la hayamos tenido, no nos va a servir de nada. Pero mientras tenemos vida y hay la oportunidad, el recuerdo, el recordatorio de Dios por medio de su palabra nos da la oportunidad una y otra y otra y otra y otra vez de que caigamos en cuenta de que debemos de dejar de pelear y batallar contra ella y recibirla más bien. Quiero ilustrar eso también de otra manera. Cuando llega el verano, especialmente aquí en los Estados Unidos, cuando llega el verano, sabemos que esa es la época o la sazón de la construcción en las carreteras. Y estoy segura que, al igual que lo que siento yo, a ninguno nos encanta ir por la carretera de viaje y encontrarnos que hay barriles de construcción. ¡Ay! El tráfico se vuelve despacioso, a veces se pierde mucho tiempo ahí esperando, a veces lo trancan y no dejan pasar sino de una fila a la vez, etcétera, etcétera. Ya se lo pueden imaginar. Pero aunque nos fastidia y aunque nos hace sentir mal y no queremos verlos, ¿no es eso mejor a tener que de pronto encontrarnos con una máquina, un tractor grandísimo que está en medio de la carretera y el asfalto y todo está todo quebrado y vuelto una miseria? ¿Y nosotros qué vamos a hacer con el carro, pasar por encima de todo? Eso no se puede. Así que aunque no nos gusten esos barriles que ponen para advertirnos de la construcción, sin embargo, tienen un valor muy grande en advertirnos de lo que está sucediendo. Seguimos leyendo entonces. Así los judíos, en su incredulidad, estaban en ventaja con respecto a los paganos. Tenían en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Romanos 2:20. Si bien es cierto que esa forma no podía salvarlos y no hacía sino agravar su condenación si rechazaban la instrucción para cuyo fin estaba designada, era no obstante una ventaja en el sentido de que era para ellos un continuo testimonio de Dios. Por favor, subrayen esas 4 líneas allí. Si bien era cierto que la ley no los podía salvar, no hacía sino agravar su condición si rechazaban la instrucción para cuyo fin estaba designada, pero sin embargo,
No obstante, era una ventaja en el sentido de que para ellos era un continuo testimonio de Dios. Les recordaba quién era Él. Seguimos leyendo, Dios no dejó a los paganos sin testimonio, ¿sí? Porque estamos leyendo que esto servía de una bendición para los judíos aunque la rechazaban. Pero, por otra parte, a los paganos Dios no los dejó sin una información que ellos también pudieran tener. No serían las profecías y los mensajes que tuvieron el pueblo de Israel, pero sigamos leyendo. Dios no dejó a los paganos sin testimonio, por cuanto les habló también a ellos mediante las cosas que había creado, predicándoles el evangelio en la creación. Pero el testimonio que dio a los judíos, además del precedente, era la imagen misma de las realidades eternas del propio Dios. Quisiera agregar aquí que esas realidades eternas son realidades que por ser eternas existen hoy también. Y que nosotros, viviendo aquí en este planeta, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, las cosas que suceden en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros países, etcétera, etcétera, en todo el mundo, el globo entero. Sin embargo, debemos mantenernos presentes en la mente que hay realidades eternas que no tienen que ver con esto porque van a ser la eternidad. Pero no dejemos apocarnos y llenarnos de ansiedad y de preocupación por las cosas alrededor nuestro sin pensar que debemos vivir bajo el objeto de las realidades eternas, que son las que valen ahora y valen para siempre. El último párrafo de la 221, y las realidades mismas eran para su pueblo. Únicamente el velo de la incredulidad en sus corazones evitó que recibieran la sustancia en lugar de meramente la sombra. Pero Cristo quita ese velo y Él estuvo allí presente con ellos. Vamos a nuestras Biblias, a 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Y vamos a comenzar con el versículo 14. Vamos a hablar un poco más, como les dije que íbamos a hacerlo, un poco más de lo que ese velo representa y cómo ese velo puede mantener a Dios lejos de nosotros, aunque Él quiera y tenga todo el deseo de estar cerca de nosotros y cambiarnos, transformarnos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 18. Comienzo a leer, dice, empero los sentidos de ellos se embotaron. Me gusta más la versión que dice que sus mentes fueron enceguecidas. Quiere decir lo mismo, pero nos da también una forma más clara de verlo, ¿verdad? Las mentes se enceguecieron, estaban ciegos mentalmente. Porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto, en la lección del Antiguo Testamento, al cual por Cristo es quitado. Hay dos cosas que quisiera señalar aquí. Número uno, por favor, si quieren, sería bueno que le pusieran un círculo a la palabra velo. Va a estar usada varias veces en este pasaje. También, en cuanto a ese velo, dice que queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento. En otras palabras, en la lectura, en la información que hay en el Antiguo Testamento, aún el Israel de hoy, el Israel del pueblo de Israel, los israelitas descendientes genéticamente de Abraham, todavía están esperando que venga el Mesías. Tienen todavía el velo, no entienden porque no creen. Y luego la última parte dice, el cual por Cristo es quitado. El velo es quitado. Porque hay muchos que al leer allí, que dice en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado,
deducen que lo que es quitado es el Antiguo Testamento y por lo tanto ya la ley se acabó, ya no tiene ninguna validez, se abolió la ley. No, él quita el velo, no quita la ley, no quita lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto ¿sobre qué? Sobre el corazón de ellos. O sea, la mente, con lo que se decide. ¿Por qué está el velo puesto allí? ¿Cómo sabemos? Porque todavía no creen. Todavía no creen. Y no son solamente los israelitas. Son muchos de los que se llaman cristianos, llevan el nombre de cristianos en sus creencias, sin embargo no creen en el Antiguo Testamento. Todavía mantienen ese velo por no querer creer en los mandamientos de Dios. Se rehúsan a creerlos y entonces cuando leen el resto, terminan todos, bueno, ustedes no podrían leer una carta si le ponen un papel encima, ¿verdad? Podrían tal vez ver algunas sombras detrás, pero no pueden leerla. De la misma manera, si venimos con una sombra en nuestros ojos para leer el Antiguo Testamento, las profecías, las enseñanzas que Dios tiene en la primera parte de la Biblia. Por eso me encanta llamarla la primera parte, porque no es que es antiguo y que es nuevo, aquel ya se acabó, ya ese viejo, anticuado, fuera de moda. No, todo es vigente, todo es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre, igual que Dios permanece para siempre. Seguimos leyendo. Versículo 16. Mas cuando se convirtieren al Señor, ¿qué pasará? El velo se quitará. Se convirtieren. ¿Qué quiere decir convertirse? Convertirse quiere decir que íbamos en esta dirección, nos dimos cuenta que íbamos por la dirección correcta y entonces damos una vuelta en U y nos devolvemos, cambiamos la dirección opuestamente. Así que, ¿qué ocurre? Tienen que dejar de ser incrédulos para que entonces el velo se les quite y entonces puedan ver las cosas claras tal como Dios las da. Vuelvo a leer el versículo 16. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si ya no estamos bajo el yugo, bajo la esclavitud de un velo que no nos deja ver todo lo que podríamos ver. Pero cuando estamos en el Señor, hay libertad. Está despejado nuestro mirar. Y luego el versículo 18, que es el versículo que escogimos para memorizar. Por tanto, o sea, como consecuencia de lo que hemos estado leyendo aquí desde el versículo 14 en adelante, por tanto, nosotros todos, mirando cómo, no con un velo, porque si no, no vamos a ver lo que dice el resto del versículo. A cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados. Es de la única forma que podemos ser transformados, mis hermanos. Somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, o sea, por medio del Espíritu del Señor. Esa transformación solamente ocurre cuando la ceguera espiritual, cuando la ceguera de nuestras mentes es quitada. Solamente Dios puede quitarla. Si se lo permitimos, cuando creemos que Él tiene el mejor interés por nosotros y decidimos escucharle, el velo se desaparece y podemos escuchar claramente lo que Él nos quiere decir. Regresamos entonces al libro en la página 221, el último párrafo, y vamos después de donde dice 2 Corintios 3:15. Allí donde el corazón se vuelva hacia el Señor, será quitado el velo. Hasta el más ciego puede ver que el santuario del viejo pacto y las ordenanzas del servicio divino con él relacionadas no eran las realidades que Dios prometió dar a Abraham y a su simiente. Por lo tanto, podían haberse vuelto cabalmente al Señor.
tal como hicieron algunos individuos en la historia de Israel. Gracias a Dios que todos no fueron ciegos, todos no decidieron seguir rechazando. Moisés habló con Dios con el rostro descubierto. Vamos a ver por qué dice allí eso. Ya hemos hablado un poco de esto, pero vamos a ver el recuento de qué era lo que estaba sucediendo. Vamos a Éxodo capítulo 20. Ya ustedes tal vez pueden adivinar o saber a ciencia cierta lo que vamos a encontrar en el capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? Allí es donde están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos terminan con el versículo 17 y enseguida después, en el versículo 18, y vamos a leer del 18 al 21, entonces encontramos lo siguiente. Dice, todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina, la trompeta, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse, ¿se acercaron? No, se alejaron. Ahora, versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque nos muramos, porque no muramos. Versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Temor no por miedo, eso quiere decir su reverencia, que entiendan, que aprendan, que sepan quién es Dios, cuánto los aman, y entonces ustedes puedan entonces tener una obra fácil en no pecar. Esa es la razón por la cual Él nos ha dado estas cosas hoy, en otras palabras. ¿Qué pasó en el versículo 21? Dice, entonces el pueblo se puso de lejos. ¿Y Moisés qué hizo? Se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, ahí están los dos movimientos. El pueblo quería irse. Moisés les dice, no se separen, no. Dios vino aquí con una finalidad, con un objetivo. Es porque quiere que ustedes aprendan para que no caigan en el pecado. Y entonces ellos lo que decidieron fue, bueno, tú vas y tú hablas, nosotros te esperamos aquí. Fíjense la reacción. Por el lado de Moisés, él se acercó, él no tuvo miedo porque no tenía velo de incredulidad. Pero el resto del pueblo, ¿qué hizo? Alejarse. Al alejarse estaban decidiendo que no querían, se resistían, rechazaban. Eso les trajo el velo, de manera que aun cuando Moisés vino después de hablar con Dios, ni del rostro de Moisés lo podían aguantar. La ceguera espiritual es una enfermedad peligrosa. Tenemos que siempre pedirle al Señor que nos ayude, porque nosotros podemos pensar, no, yo estoy bien. No sé si alguno de ustedes que tengan lentes, que usen lentes, se habrán dado cuenta que cuando empezamos a perder la vista, nos parecía que todo estaba bien. Hasta que entonces nos dábamos cuenta, hey, no puedo leer ese letrero que está allá, no puedo ver los nombres de las calles o ciertas cosas. Pero antes de eso pensábamos que estábamos bien. Pero cuando el Señor nos deja ver las cosas con claridad, entonces podemos entender y podemos responder. Pero para eso, en la vida espiritual, tenemos que pedirle al Señor que no tengamos esa ceguera de incredulidad. Seguimos leyendo allí. Mientras que los demás se mantenían a distancia, Moisés se acercaba. Es solo mediante la sangre de Cristo como puede uno acercarse. Por su sangre tenemos valor para entrar en el Santísimo, la morada secreta de Dios. El hecho de que Moisés procedió como lo hizo demuestra el conocimiento y confianza que tenía en el poder de esa preciosa sangre. Por favor, subrayen. Pero la sangre que otorgaba valentía y acceso a Moisés
podía haber hecho lo mismo a favor de todos los demás si hubieran creído como hizo él. Dios no estaba haciendo excepción de personas. El pueblo mismo se estaba apartando, rechazando. Lo que hacía Moisés es lo mismo que ellos pudieran haber hecho si no hubieran tenido ese deseo de rechazar, de ser incrédulos. No olvides que una sombra es indicativa de la presencia del brillante sol. Subrayen por favor aquí las 2 líneas y media. Si la gloria de la justicia de Dios no hubiera estado presente en su plenitud, ni siquiera la sombra habrían podido estar al alcance del pueblo de Israel. Si el día amanece oscuro y lluvioso, ¿pueden ver la sombra de alguien? No, ni la de ustedes mismos. Pero el hecho de que estaba allí el sol de justicia, estaba allí la claridad, la gloria de Dios, aunque ellos estaban enceguecidos, podían ver, aun cuando sea una sombra, una silueta de algo. Seguimos leyendo de allí. Y dado que fue la incredulidad lo que ocasionó la sombra, la fe los habría llevado directamente a la plenitud del sol y habrían podido ser para alabanza de la gloria de su gracia, como dice en Efesios 1:6. Moisés contempló la gloria a rostro descubierto y fue transformado por él. Así, si creemos, nosotros todos, podemos leer juntos aquí, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Nuestro versículo de memoria, ¿verdad? Tal habría podido suceder con los hijos de Israel si hubieran creído, puesto que Dios no hace acepción de personas. Subrayen la última línea allí, lo que Moisés tuvo, lo habrían podido tener todos. La siguiente sección, lo que fue abolido. El fin de la ley es Cristo. No pasemos por encima de esto tan rápidamente, porque hay quienes, al leer el fin de la ley es Cristo, como Cristo ya vino, ese fue el fin de la ley. No. Fin es una palabra que también quiere decir el objetivo o el blanco de la ley es Cristo. El objetivo, lo que señala a Cristo es la ley. Él es como quien juega a dardos y tiene un blanco, ¿verdad? Y tiene uno que tirar a ver si le llega al centro. Eso es lo que hace la ley. El objetivo es llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, señalarnos quién es el dueño de esa ley, porque la ley es una fotografía, el carácter de Dios puesto en palabras, escrito. Seguimos leyendo. Entonces el fin, el objetivo, el blanco de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Cristo quitó o abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Y ese Evangelio le fue predicado a Abraham y a Israel en Egipto y en el desierto. Pero debido a ahí está la palabrita otra vez, ¿verdad? La palabrita que comienza con la I. Incredulidad del pueblo, no podían fijar la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Segunda de Corintios 3:13. Debido a no aferrarse de Cristo por la fe, obtuvieron la ley solamente como el ministerio de muerte.
Versículo 7. En lugar de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Al responder a la ley, quiero explicar esto allí con una ilustración, no necesariamente una ilustración, sino una explicación más profunda. Al responder hacia la ley con fe, la ley nos da vida, nos trae vida, porque es la vida de Cristo. Pero cuando respondemos hacia la ley con rechazo, con resistencia, con incredulidad, esa misma ley se vuelve entonces muerte para el que la rechaza. Seguimos la lectura en la página 223. La gente habla de la era del Evangelio y la dispensación del Evangelio, como si el Evangelio fuera una idea sobrevenida a posteriori o que se le ocurrió a Dios después, más tarde, por parte de Dios. O en el mejor caso, como algo que Dios mantuvo por mucho tiempo fuera del alcance de la humanidad. Pero las Escrituras nos enseñan que la dispensación evangélica o la dispensación del Evangelio abarca desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. Sabemos que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esas fueron las palabras de Jesús en Mateo 24:14. Ahí tenemos el final, pero el principio tuvo lugar cuando el hombre cayó. El apóstol Pablo dirige nuestra atención al hombre en su estado primitivo, coronado de gloria y honor y puesto sobre las obras de las manos de Dios, dirigiendo nuestra atención al hombre en el Edén, en su señorío sobre todo aquello que podía ver. El apóstol continúa diciendo así: aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8. ¿Por qué no le son sujetas? Porque cuando Dios creó al hombre, le dijo: ten dominio sobre las aves del cielo y sobre los peces del mar y sobre toda cosa que se arrastra. Tenía dominio sobre toda la creación, pero perdió ese dominio. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ese dominio? ¿Por qué todavía no lo tenemos? ¿Por qué no? Porque cayó, perdiendo el reino y la gloria. Adán y Eva, cuando le creyeron a Satanás la mentira que le decía en cuanto a lo que Dios les había dicho a ellos, escogieron creerle el significado y la explicación de la serpiente por encima de lo que Dios les había dicho. En ese momento no solamente cayeron ellos en pecado, no se darían cuenta, pero en ese mismo momento también entregaron el dominio que ellos tenían sobre la creación, se lo entregaron al que habían escogido como su Señor, al enemigo, a Satanás. Pero miramos aún a donde vimos primeramente al hombre en la gloria en la gloria y el poder de la inocencia, y en donde lo vimos pecar y quedó destituido de la gloria de Dios. Y vemos a quién, y vemos a Jesús. Eso está en Hebreos 2:9. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Y dónde había de buscarlo? Si no es donde se perdió. Él vino a salvar al hombre de la caída. Por lo tanto, vino necesariamente allí donde el hombre cayó. Allí donde abundó el pecado. ¿Qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Así, la dispensación evangélica o del evangelio, con la cruz de Cristo derramando la luz de la gloria de Dios en las tinieblas del pecado, viene desde la caída de Adán. Allá donde cayó el primer Adán, se levanta el segundo o el postrer Adán, ya que allí está erigida la cruz. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ya que el segundo hombre, Adán, es espíritu que da vida. Es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Leamos en Primera de Corintios.
esos versículos que están allí, más el versículo 22 también. Primera de Corintios 15, tal vez ustedes ya recuerden que ese es un capítulo bastante largo, tiene 50 y algo de versículos. Primera de Corintios 15. Vamos a leer los versículos 21, 22 y 45. 21, 22 y 45. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese? Adán, ¿verdad? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué es quién? Cristo. Así que Cristo vino, vamos a decirlo así, vino a borrar lo que Adán había hecho mal. Por Adán entró la muerte, Cristo vino y se deshació de la muerte por su resurrección. Por eso es llamado el segundo o el postrer Adán. El versículo 22 nos aclara todavía más, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y luego el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente o ser viviente, y el postrer Adán en espíritu vivificante. Por el uno entró la muerte, por el otro la muerte fue abolida. Volvemos al libro. Por lo tanto, en Cristo fue abolida la muerte. Estamos en la página 224 ahora. Y salió a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el día mismo en que Adán pecó. De no haber sido así, Adán hubiera perecido ese mismo día. Así que la cruz del Calvario, quiero explicar, aclarar todavía más. La cruz del Calvario, aunque no sucedió sino hasta 4000 años después de la creación, esa cruz ya tenía prácticamente para todos los efectos, la cruz estuvo presente desde que Adán pecó. ¿Por qué? Porque si la cruz no hubiera sido efectiva desde ese momento, Adán y Eva hubieran caído muertos y hubiera sido el fin de nuestra raza entera. Seguimos leyendo. Abraham y Sara demostraron en sus propios cuerpos que Dios había abolido la muerte, pues ambos experimentaron el poder de la resurrección, gozándose por ver el día de Cristo. ¿Cuándo fue eso? ¿Recuerdan ustedes? En Génesis capítulo 22, cuando el Hijo prácticamente estaba también, para todos los efectos, era como muerto ya. Cuando ya Abraham alzó el brazo para meter el cuchillo y ofrecer a Isaac como sacrificio para Dios, que era lo que Dios le había pedido. Pero Dios le detuvo la mano y le dijo, no, no lo hagas, ya he visto que no me negaste ni a tu hijo, tu único hijo. Y en ese momento, entonces se dio cuenta que había un carnero enredado entre las zarzas. Para Cristo no hubo carnero que tomara su lugar, pero para Isaac hubo un carnero que fue luego sacrificado en su lugar. Abraham y Sara fueron entonces testigos de la resurrección, porque recibieron a su hijo prácticamente resucitado. Seguimos leyendo. Por tanto, la dispensación del Evangelio o evangélica estaba aún mucho más en su plena gloria en un tiempo de la historia del mundo como el del Sinaí. Subrayen las siguientes 3 líneas. Cualquier otra dispensación en la que la gente pueda haber militado, que no sea la del Evangelio, lo ha sido únicamente por la dureza e impenitencia de su corazón. No porque Dios lo quiso así y lo hizo así. Dios tenía todos los planes más bellos y los sigue teniendo. Y nosotros todavía tenemos la necesidad de escoger y de permitirle que Él lo haga. Si no, vamos a seguir viviendo bajo las mismas sombras. La impenitencia de su corazón, que desprecia las riquezas de la bondad y paciencia de Dios y atesora para sí
ira para el día de la ira. Así en el Sinaí, en Cristo fue quitado el ministerio de muerte. La ley fue dada en manos de un mediador, Gálatas 3:19, de forma que significaba vida para todos los que la recibieran en Cristo. Fue abolida la muerte que viene por el pecado y la potencia de la cual está en la ley, 1 Corintios 15:56, y en su lugar se estableció la vida para todo aquel que creyera, fueran pocos o muchos en números. Pero no hay que olvidar que si bien el Evangelio brilló en su plena gloria en el Sinaí, también la ley, tal como fue dada en el Sinaí, está siempre presente en el Evangelio. La ley escrita en tablas de piedra no era más que una sombra. No obstante, era una sombra exacta de la ley viviente en la piedra con P mayúscula, viva. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dios quiere que todos sepan, allí donde sea oída su voz, que la justicia que la obediencia de Cristo imparte al creyente es la justicia que describe la ley proclamada en el Sinaí. Ni una sola letra de ella puede ser alterada. Subrayen la siguiente oración. Es una fotografía exacta del carácter de Dios en Cristo. Y el carácter de Dios en Cristo que quiere también poner en nosotros, ¿verdad? Sigamos. Una fotografía no es más que una sombra, porque no se puede mover, no puede hablar, no puede cambiar de lugar, no puede decidir, no puede hacer nada, ¿verdad? Una fotografía no es más que una sombra, es cierto, pero si la luz es clara, se trata de una representación exacta de alguna realidad. En este caso, la luz era la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. A fin de que podamos saber que los 10 mandamientos son la forma exacta y literal de la justicia de Dios. Subrayen, por favor. Nos describen precisamente lo que el Espíritu Santo grabará en letras brillantes y vivientes sobre las tablas de carne de nuestros corazones, si es que están sensibilizadas por la fe sincera. Y añado para terminar, sin incredulidad, sin velo. Si así es, Dios las escribe no en tablas de piedra, no en tablas de madera, no en oro o en plata o en metal. No hay necesidad. Él quiere escribirlas en la carne de nuestros corazones, en nuestras mentes, para que sea esa la forma en que pensamos, actuamos y reaccionamos. Con esto terminamos el capítulo 33. La próxima vez entonces seguiremos con el capítulo 34. Les invito para que nos pongamos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por tu paciencia, tu misericordia, porque sufres y sufres con nosotros y sin embargo sigues buscando la manera de que te pongamos atención, de que decidamos soltar ese velo que tenemos tan fijamente puesto en nuestro corazón, en nuestras mentes, y que te permitamos poner en nosotros el carácter tuyo, que es lo único que nos preparará para poder vivir en esos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales moran la justicia. Señor, te pedimos que quites de nosotros la ceguera espiritual, que nos des una vista, una visión clara, que nos ayudes para que no tengamos el deseo de rechazar ni de resistir lo que tú nos quieres mostrar y enseñar y lo que tú quieres hacer en nosotros. Danos un espíritu que quiera aprender, que se deje enseñar.
Solamente tú puedes, Señor, ayudarnos. Te pedimos que así lo hagas, no porque tú no tengas el deseo, sino porque te pedimos que nos des ese deseo también y que no lo pasemos, no lo aplacemos para otro día, sino que permitamos que día a día, momento a momento, tú seas el que nos guíes y el que transformes nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestros procesos de pensar, para que pensemos y actuemos como Cristo. En su nombre te lo pedimos todo.